El subtítulo de este programa es Los derechos de libertad, consignados en el artículo 66, numerales 2 y 3 de la Constitución de la República. Vale actualizar los conceptos básicos de este programa, identificando qué son los derechos. Esta palabra está tomada de la Constitución de la República en el artículo 1, pero a su vez la Constitución de la República toma de la Constitución del Ecuador de 1830, de la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945. En este documento se establecen 30 principios de los derechos humanos. Anterior a este documento, se firmó en Francia el 25 de agosto de 1789 un documento mediante el cual se declaraba los derechos del hombre y del ciudadano, que era una especie de declaración de los derechos naturales de los seres humanos. Pese a que la mujer tuvo un papel importantísimo en la toma de la Bastilla, que era la fortaleza que protegía a los reyes y emperadores, pero nótese que por esos días, que al momento que una mujer protestaba que por qué decía la Declaración de los Derechos Humanos del hombre y del ciudadano, y por qué no se hacía constar a la mujer, a esta mujer la ahorcaron bajo el pretexto de que la mujer debe servir para vivir rezando y para cocinar. Entonces, desde esta fecha que se viene tratando los derechos humanos inherentes a la dignidad que está a la vez establecida en que el ser humano se merece ser tratado con respeto, garantizándole la vida, el derecho al trabajo, el derecho al buen trato a los infantes, niños, a los jóvenes, a los minusválidos, a los adultos, a las personas de la tercera edad, a los pacientes en las casas de salud y a los enfermos en estado terminal, a los mendigos y a los presos. Todos deben ser tratados con dignidad, considerados y tratados con respeto en todo momento e instante de su vida, sin condición de raza, etnia, edad o territorio, donde vengan. Mire cómo sea, van concatenado las palabras derechos, dignidad y libertad. Luego, en el Ecuador, luego de la independencia de 1822, lo que era el Reino de Quito, que formaba parte de la Gran Colombia, que era la región sureña del libertador Simón Bolívar, hasta 1830, en que se independizó desde el 24 de mayo de 1822, que con Simón Bolívar se independizó la República del Ecuador, en aquel entonces Reino de Quito. En 1830 recién se celebró la primera asamblea constituyente
en la ciudad de Riobamba, y ahí en los artículos 10, 11 y 12 se establecen los derechos de los ecuatorianos. ¿Cuáles eran los derechos de los ecuatorianos? Los derechos de los ecuatorianos para aquello tenían que tener tierras, tenían que tener dinero, tenían que tener 22 años de edad y saber leer y escribir. Entonces, a partir de aquello, tenían los derechos de ciudadanos, pero únicamente los hombres. En 1929, por primera vez se establece en la República del Ecuador el sufragio para la mujer, es decir, se crea el derecho al voto, el derecho al sufragio para la mujer. Y en estas circunstancias, el Ecuador establece los derechos en términos muy generales para el hombre y para la mujer. Entrando en materia entonces, debo empezar a indicar que el derecho a la libertad está consagrada en la Constitución de la República, en el artículo 66, con 29 numerales. Pero en todo caso, solo para entender los derechos de libertad que sobre este tema hemos de tratar en varios programas, porque es tan amplio y tan especialmente importante. Entonces voy a pedir a Steven Gavilanes, que me colabora aquí, para que tenga la fineza de leer el artículo 66, los derechos de la libertad, en relación a los numerales 2 y 3. Yo trataré de ir interrumpiendo la lectura para comentar ligeramente derecho por derecho. Por favor, Anne. Capítulo 6. Derechos de libertad. Artículo 66, numeral 2. El derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio. A ver, ok, vamos a repetir el numeral 2, pero ahora sí, el derecho a, numeral 2 dice... El derecho a una vida digna. El derecho a una vida digna. ¿En qué consiste aquello de una vida digna? Ecuatorianos. Los derechos de los ecuatorianos consiste en hacer efectiva esta garantía a tener una vida digna desde que se nace hasta que se muere. La dignidad acompaña al ser humano como la sombra al cuerpo en todos los instantes de la vida. Todas las personas deben tener la dignidad para vivir con honestidad, para vivir con salud, para vivir en un ambiente sano, para ser garantizados sus derechos en realidad en la parte
física y en la parte económica. Nadie puede atentar a las personas en su dignidad humana, en su persona, en su cuerpo. Nadie puede ofender a las mujeres, a los hombres, a los niños. Eso implica el derecho a la dignidad. Habría de escribirse libros sobre lo que significa el derecho a la dignidad. Entre el derecho a la dignidad está, parte del derecho a la dignidad está el derecho al honor. El derecho al honor es aquella garantía que ningún ciudadano puede ser mancillado por palabras, injurias, calumnias, ni por las personas naturales, ni por las autoridades. Ya dijimos en alguna ocasión qué significaba aquello de la presunción. Nadie puede presumir que A o B persona es responsable de tal o cual infracción mientras un juez no lo haya declarado en sentencia ejecutoriada que es autor de tal o cual delito. Hasta tanto, su honor es digno de toda protección. Nadie puede vulnerar los derechos del honor de una mujer. Nadie puede vulnerar los derechos de una joven. Nadie puede vulnerar los derechos de un niño. Nadie puede vulnerar los derechos de una mujer casada. Nadie puede vulnerar los derechos de un hombre o esposo. Nadie puede vulnerar los derechos en absoluto porque esto significa atentar a su legítima libertad, el derecho al honor y al buen nombre. Esto es una garantía constitucional establecida en nuestra Carta Magna, pero que también constituye parte de la Carta de las Naciones Unidas de 1945. No está por demás explicar a la teleaudiencia que este tema, los derechos a la libertad, que es una garantía establecida en la Constitución de la República, son tan amplios. Fíjense que apenas hemos tratado del numeral 2, 3 puntos, y solo del numeral 2 tenemos alrededor de unos 10 temas más o subtemas que tratar. Y así, numeral por numeral, cuando lleguemos, por ejemplo, el derecho a la integridad física, eso es tan amplio. Cuando tratemos el derecho a la libertad de expresión, asimismo son temas muy amplios y por lo tanto este subtema llamado derechos a la libertad serán tratados en varios programas que coincide con la inmensa petición de los de la teleaudiencia que nos han escrito que tratemos insistentemente sobre los derechos de libertad que en este país y en otros países están siendo menguados, vulnerados por alguna autoridad en algún lugar del país o en alguna parte de América o Latinoamérica. Estábamos tratando de informarles a ustedes acerca de el virus que actualmente afecta al mundo denominado coronavirus. En este momento voy a ceder la palabra a mi compañero para que dé lectura de una parte importante, una información importante relativa al coronavirus. Por favor, Steven. Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60, pero cuyo origen es todavía desconocido.
Sus diferentes tipos provocan diferentes enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave. Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de forma eficaz. De hecho, la mayoría de las personas contraen en algún momento de su vida un coronavirus, generalmente durante su infancia, aunque son más frecuentes en otoño o invierno. Se pueden adquirir en cualquier época del año. El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo. Se trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales. Casos de un nuevo brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan, China. Desde entonces, el goteo de nuevos infectados ha sido continuo. Se han producido varias muertes y se ha confirmado que este coronavirus se transmite no solo de los animales a las personas, sino de humano a humano. No parece tan grave como el SRAS, ni tan letal como el MERS. Ya hay personas infectadas en diversos países. Muchas gracias. En verdad, nosotros es nuestra obligación recomendar a la población ecuatoriana, especialmente a la teleaudiencia de los derechos del pueblo, que sigan al pie de la letra las instrucciones que da el Ministerio de Salud, de tal manera que solo esas son las orientaciones que ustedes y nosotros debemos de observar, especialmente evitar los contactos, lavarse las manos después de un contacto personal y siempre estar pendiente de las instrucciones que ofrece el Ministerio de Salud en el Ecuador. Con esto damos por concluido la explicación relativa a este virus y que dice relación al numeral 2 del artículo 66 que el Estado ecuatoriano ofrece como garantía el derecho a la salud. Como podrán apreciar ustedes, es tan amplio este tema, este derecho a la salud, que implica mejor atención en los hospitales, mejor atención a los pacientes, más agilidad en los servicios médicos, especialmente del Seguro Social, donde se conoce que la atención a los pacientes o la cita a los pacientes se demoran meses, por lo que estamos seguros que es la carga y sobrecarga de pacientes, pero en todo caso aspiramos que hagan el esfuerzo necesario para que mejore cada día este servicio, que es un derecho, que es una garantía. Y recuerden, tanto las autoridades del sector público como del Seguro Social y los beneficiarios de este derecho tienen y están facultados por la Constitución a reclamar por los canales legales la indemnización de los daños y perjuicios por la falta de atención a los derechos inalienables del derecho a la salud. Este es un derecho inalienable, irrenunciable. Nadie puede decir, Señor, yo no quiero que me atiendan, yo no quiero que me cure. Todo lo contrario, es obligación del Estado proteger la salud de todos los habitantes del territorio ecuatoriano. Hasta aquí, señores. Muchas gracias. Buenas noches.